en una emisión más de Escudriñando las Escrituras, tomando no solamente consejo, la exhortación, sino los mandatos, mandamientos, preceptos, reglas de Dios a través de su palabra. Y Jesús nos dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y en esta hora quiero hablar, el tema es hablando verdad, y quiero tomar como referencia el libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, pero desde los versículos 24 y 25. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Padre, en esta hora te damos gracias, te rogamos que esta tu palabra no solamente sea escuchada, sino sea vivida, practicada en el corazón, en la vida, en el hacer diario de cada uno de tu pueblo. En Cristo te lo rogamos y pedimos, en comunión con tu Espíritu Santo, Dios Padre. Amén, amén, amén. Bueno, decía yo, hablando verdad. Hoy, en nuestros días, vemos una serie de circunstancias que se está hablando, que se están diciendo. Algunos hombres, mujeres, les gusta o anhelan o desean la lisonja, lo que el apóstol Pablo por allá nos enseña, el ego del ser humano, que es en el que quiere caminar. Y la Biblia a nosotros nos enseña en el libro de Proverbios que esas lisonjas o palabras, entre comillas, de exaltación, de buen trato, de una actitud de enaltecimiento que va más allá de lo que es natural. Y luego entonces a eso se le llaman adulaciones, las cuales algunas, por quedar bien, son falsas. Y de ahí parte una serie de eventos en la vida de lo social de los seres humanos. Y entonces encontramos nosotros noticias que son más que noticias, son rumores. Hoy día escuchamos la palabra réplica, contrarréplica. O sea, si te dijeron no te quedes con aquello, da tu versión. Y luego entonces se dicen verdades, dicen a medias. La Biblia nos habla de esto. No me espanta esa circunstancia. Algunos van a decir, ¿cómo? Sí, un día, por ejemplo, Abraham va con su esposa y le dice: di que eres mi hermana. Y algunos dicen: vean que el mismo Abraham, padre de la fe, mintió. Podemos decir que mintió a medias, o dijo una verdad a medias, porque efectivamente era su hermana. No eran del mismo padre y de la misma madre, no. La Biblia a nosotros nos enseña la circunstancia que había sucedido en ellos, pero era hermana, era una verdad a medias. A veces la gente dice: usted no va a decir más que esto, que es la verdad, de lo otro guarde silencio, a modo que le pregunten, no conteste, sobre todo en las cuestiones del derecho. Cuando un servidor ejercía, es lo que nosotros dicen, preparaban a sus clientes y les hacían hablar. No, nosotros decíamos: ¿sabe qué? Esto, haga énfasis, esto se trata de evitar, no mentir, evitarlo, decirlo. Y decía yo, falsas adulaciones, falsas lisonjas,
ay, estás bien bonito, aunque por atrás le está diciendo, estás más feo que... Las cosas deben de ser con claridad. El apóstol, cuando escribe esto de hablad verdad, ¿qué le estaba diciendo a los de Éfeso? Algunos dicen, bueno, es que era una congregación que surgió en base a gente muy metiche. Dicen algunos, he escuchado predicaciones sobre eso, y dicen, a ver hermanos, ¿por qué creen que les dijo eso? Hablad verdad, porque saben que la gran mayoría eran unos mentirosos, y ahí se la van llevando. No, cuando habla ahí es porque un espíritu había gobernado durante tiempos ese pueblo, esa población de Éfeso. La Biblia nos enseña que allí es a donde Pablo habló de la verdad de Cristo, que tiene que ver con hablar no mentiras sino con verdad, pero allí operaba el príncipe de la mentira, el padre de la mentira, que era Satanás. Allí es a donde había la brujería, la hechicería. Allí es a donde Pablo, cuando llega, dice la escritura que se convierten y traían una serie de libros de magia, de brujería, de hechicería. Yo ya estoy añadiéndole esas frases, pero allí es a donde se dedicaban a darle culto a Satanás. Y el padre de la mentira es Satanás. Por eso el Señor ahora dice, ya no hablen de todo aquello, hablen de lo que es lo verdadero. Y lo verdadero es Jesucristo. Jesucristo. Hablad verdad tiene que hablar como Jesucristo, sin mentira. Y algunos dicen, bueno, es que yo lo que tengo en la lengua lo digo. A mí no me pida que guarde secretos. Algunos llegan a decir que mi corazón no es bodega. Y muchas frases como estas. Pero aquí el Señor nos enseña de que debemos nosotros hablar lo verdadero. Primero, si lo vemos así, debemos de entender que es hablar, divulgar, porque eso significa hablar, anunciar, decir verdades. Y en el cristiano, la máxima verdad, es Jesús. Es Jesús. Y algunos me dicen, es que está mal, pastor, es que cuando hable de la verdad, dice, yo soy el camino. Jesús dice, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Para acercarnos a Dios hay que acercarnos no fingidamente o hipócritamente. Por eso algunos dicen, es que hay muchos hipócritas. Yo no asisto a sus reuniones porque pura hipocresía. Y Jesús dice, tal parece que no habla de los hipócritas. Y les he dicho, ¿saben cómo les llama Jesús a los hipócritas? Víboras. O sea, hipócrita es el que dice que hace y no hace. Pero Jesús lo dijo, generación de víboras. Lo dijo también Juan. Juan decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera cuando Juan bautizaba? Pero Jesús, en el libro de Mateo 23, ahí nos enseña, descendientes de serpientes, como sepulcros blanqueados, limpios y hermosos por fuera, pero por dentro huesos. Y añado yo carroña, putrefacción. Ah, qué triste. A eso Jesús le llamó hipocresía. Pero enseñó en los primeros versículos de la hipocresía, hablando de esto, enseñó y dijo, en la cátedra o en la enseñanza de los escribas y los fariseos, óiganlos y hagan lo que dicen, pero no hagan como hacen. Inició hablando de que quien hablaba era un hipócrita, era un falso, practicaba la mentira. A eso es a lo que me refiero, hablad verdad.
desde el punto de vista espiritual es hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él cambia nuestra forma de hablar. No estoy hablando de la tonalidad, no estoy hablando del concepto fonético, estoy hablando de que sí cambia nuestra forma de decir las cosas, porque dice, quítese todo enojo. Cuando Pablo el apóstol escribe en sus cartas, quítese todo el enojo, está diciendo, no hables cuando estás enojado, porque cuando hablas y estás enojado, no vas a sacar más que de tu lengua o de tu boca una serie de palabras que son como espada que hiere, dice el libro de Proverbios. Las palabras del necio, dice, son como espada que hiere. ¡Ah, qué tremendo! El libro de Santiago nos dice que la lengua puede encender un fuego, un bosque. ¡Ay, qué complicado! Entonces, ya estoy hablando en el hablar, que el Señor sí cambia el hablar, sí modifica el hablar. Y si no, ahí está la misma Sagrada Escritura. A nuestros amados hermanos, discípulos de Jesús, los primeros, cuando surge la iglesia primitiva, para entender los discípulos, dice la Escritura, que de dónde aprendieron a hablar esto, si ellos son del vulgo. Cuando Pedro disertaba sobre a este varón a quienes vosotros crucificaron, y esto dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo, etcétera, etcétera. Libro de Hechos, capítulo 4 en adelante, del 3 en adelante. Y ahí dice, pero ¿quiénes son estos? Por su forma de hablar, si son del vulgo. No, ya no hablaban como los del vulgo, ya no, habían cambiado su forma de hablar por esa presencia de el Dios eterno en sus vidas a través del Espíritu Santo. Y como nosotros recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene uno de sus nombres, dice que el Espíritu de verdad. El cristiano dice que no puede llamar al Señor Jesús. Romanos establece que un cristiano o uno que se ha convertido a Cristo, verdaderamente a Cristo, dice que no puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos convence de nuestro pecado. El Espíritu Santo dice que nos convence de nuestro pecado. Dice, no te preocupes por lo que has de decir o lo que has de hablar, porque el Espíritu Santo te dirá qué hablar. Cuando un creyente algún discípulo ha recibido a Jesús como debe de ser, el Espíritu Santo viene sobre su vida, y entonces sí hay modificación en las palabras o en las formas de decir. Algo que se quita en un cristiano ya convertido son las palabras hirientes, las palabras de agresión y de insulto. La Biblia así nos lo menciona. Es así que nos dice que el que tarda en hablar es sabio, mas el que pronuncia palabra pronta, dice Proverbios, está en una necedad. Y el necio con sus argumentos quiere hacer valer, y con sus gritos quiere hacer valer la superioridad de su dicho. Pero en Jesús no fue así. Vuelvo a repetir lo que he dicho en otros mensajes. Es que se nos está enseñando que tenemos derecho a la libertad de expresión, pero el Señor dijo, no murmuréis, no murmuréis. Pero entonces, como alguien habló, tengo derecho a réplica y contrarréplica. Cuando Jesús estuvo en todo ese proceso en el cual le llevaron a la muerte, dice que enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado.
herido y abatido, mas el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. No, no guardó silencio, pastor. Ese versículo lo dice, le decían, bájate y bájanos a nosotros. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros, decía uno de los perversos que murió en la cruz junto con Jesús. El otro, Jesús guardó silencio. El otro le dijo, no tienes ni vergüenza. Nosotros a la verdad estamos padeciendo por lo que hicimos o por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo o ha hecho. Y volteó y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estoy hablando de que habló una verdad ahí. Le dijo, tienes un reino. Tú no vas a ir a donde yo voy a ir. Tú no vas a ir a sufrir y padecer eternamente. Pero acuérdate de mí cuando estés en esa paz, en esa tranquilidad, en ese reino que hablas. Y Jesús volteó y le dijo, en el espíritu, no habló en el sentido de decir, ¿sabes por qué te dejo entrar? Por esto, no. Nada más Jesús volteó, lo vio con misericordia y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros hablamos de la verdad que es en Dios, vamos a tener nosotros las bendiciones por las cuales Jesús padeció en esa cruz. En esta hora, el apóstol Pablo en esta reflexión dice, hablad verdad cada uno, pero quiero añadir ahora, dice, con su prójimo. Tenemos que ser verdaderos. A veces las verdades hieren, dice la misma escritura en Proverbios, pero también sanan. Por eso nos dice también que el Señor pone la herida y también la sana. Sí, a veces es doloroso que nos digan una verdad, pero dice el salmista, dice David, agradece porque dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, que el sabio me reprenda es como un excelente bálsamo. Hablad verdad. Concluyo, hablad verdad es hablar de Cristo. Hablad verdad es teniendo a Cristo en el corazón para no provocar grandes fuegos o incendios de bosques en la familia, en el trabajo, aún en la iglesia. Hablad verdad con el prójimo, y el prójimo puede ser hasta nuestro o aquel que se ha constituido él, aquella persona nuestra enemiga. Tenemos que hablar verdad. Pues dicen, pues qué bueno que me lo predica porque voy a ir a decirle todas sus verdades. No, dice que la blanda respuesta calma la ira. Pero hay otros que toman pasajes a donde dice, en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte. Y yo declaro que tengo 5 millones de pesos. Los he visto y no tienen nada. Es que eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Sí, pero también en el Señor está un no y un sí. ¿Y cuándo podemos saber que es de Dios o no es de Dios? Dice la Escritura que la palabra profética tiene que ver con que se cumple. Si no se cumple, el tal habló de su corazón y no es profeta. Y veo hoy día que se levantaron tantos profetas, simple y sencillamente dice, hablemos verdad. La Biblia concluye y dice, Dios, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado o escondido, que no haya que salir a la luz, según el libro de Marcos capítulo 4, 22. Y luego dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Aquí me refiero de que hablemos del amor de Jesús. Quiero ir en ese concepto espiritual, más que el carnal, sino el espiritual, de hablar del amor de Cristo. Si me dijo algo que no me agradó, la Biblia no me dice, ve y repréndelo y, bueno, algunos van a sacar, sí, y dice la Escritura, ponte en paz. No, el Señor nos dijo la máxima, perdónalo, o perdónala, el perdón, la base y fundamento también, parte fundamental de la verdad. Vamos a orar. Dios, en esta hora te rogamos que bendigas nuestras vidas. Si hemos cometido pecado por hablar o al hablar, te ruego que nos perdones. Quizás, Señor, en esta hora hay alguien que te dice, perdóname de mis pecados, perdona de mi maldad, peco con pensamientos, palabras y obras, como decían, pero me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero que me des esa salvación. Señor Jesús, gracias te doy porque me otorgas salvación. Pero de la misma manera oramos por las necesidades que pudiesen haber en cada uno de estos mis hermanos y hermanas. Te rogamos, Señor, que tu gracia, misericordia y amor supla todo lo que nos pueda faltar. Sabemos, Señor, que estamos viviendo un mundo tan complicado y tan difícil, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Esa es una verdad y tú la cumplirás hasta el último de los momentos. Y gracias porque no nos queda más que esperar esa eternidad, porque eres el Dios de siempre, ayer, hoy y por los siglos, bendiciendo a tu iglesia en África, Asia, Oceanía, Europa y América, y donde quiera que se encuentre un cristiano, bendiciones sean por la verdad que es en Cristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.